Es la hora 10. Es la hora de Entredichos. Entredichos, el programa oficial del Colegio de Traductores Públicos de la Ciudad de Buenos Aires. Con la conducción de las traductoras públicas Carmen Olivetti, Elisa Ollero y Karina Barrés. Ahora sí, bienvenidos a Entredichos. Hola, hola, muy bienvenidos a Entredichos, el programa oficial del Colegio de Traductores Públicos de la Ciudad de Buenos Aires, en esta hermosa mañana de sábado, como le gusta decir acá a mi amiga Elisa Ollero. Buenos días, Elisa. Buenos días a todos nuestros oyentes, buenos días, chicas. Hola, ¿Cómo estamos hola, hoy? Cari. Buenos días, Carmen. ¿Cómo decimos buen día en portugués? Bom dia. Bon dia. Buen día. Bien. Buen día. Me gusta porque Me gustó. ahora empezamos como a hacer una mezcla, ¿no? Podríamos No decir tanto un good inglés. morning también. Good morning, sí. Y hoy tenemos un programón, una invitada. Hoy hay que pronunciar bien, chicas. Hoy hay que por pronunciar favor. muy bien porque tenemos una profesora de fonética que si decimos algo mal acá nos pone un Nos reta. A aplazado. mí me va a disculpar. Obviamente. Vos estás tenés- perdonada, Cari, tranquila. Bueno. Qué lindo programa vamos a hacer hoy. Vamos a distendernos un poco, salir un poco del mundo tan estructurado de la traducción Escrita, pública, ¿no? ¿Te escrita. parece que es estructurado, Carmen? Un poquito. Un poquito, un poquitiño. diría. ¿Viste cuando querés decir que sabés alguna palabra y mezclás, decís cualquier Hacemos cosa? lío. Hacemos lío. Bueno, vamos a tener un montón de cosas hoy que tienen que ver con el mundo de la fonética, la expresión oral. Bueno, Ciertamente del idioma inglés, ¿no? Inglés. Somos muchos actores de inglés. las técnicas que ella enseña se aplica A todos los idiomas, o es sea verdad, que Carmen, tenés eso razón. está bueno, y además vamos a tener comunicación. Roberto. Muy bien. Ya. Y un temazo musical Ay, precioso para esta mañana de sábado. que es así. Todo esto más aquí en Entredichos. Y mucho más es lo que propone el colegio para los próximos días. No pierdas. Como siempre decimos, la capacitación es una constante, la vida de los traductores públicos, intérpretes, profesores, todo el mundo, ¿no? Entonces, lo que yo te acerca es la agenda de todos los charlarios, etcétera, etcétera, etcétera. Bien, para esta semana, chicas, el martes 2 de julio, Sí. la Comisión de Economía y Finanzas organiza una charla abierta que va a estar buenísima porque viene una abogada especialista en el tema de economía digital, un contador público también especialista en el tema, que nos van a explicar un poquito cómo es la estructura legal e impositiva en nuestro país para todo lo que tiene que ver con el e-commerce. Sí. Buenísimo. Esto organiza la Comisión de Finanzas. El miércoles tenemos la charla semicurso que da Lorena siempre sobre inserción laboral, consejos y errores más comunes, dictado por la traductora pública Lorena Roque, y esto es para todos los profesionales de todos los idiomas. El lunes 15 de julio, traducción y localización de videojuegos intensivo, es e-learning, o sea, se dicta por la plataforma online. María Dolores Gómez Aguirre es la profesora, la temática es de localización y es para el idioma inglés. Habilidades y competencias emprendedoras, también un curso intensivo por la traductora Silvia Falchuk, dedicado a todos los idiomas, y esto tiene que ver con la temática de ejercicio profesional, inserción y desarrollo laboral. Y como destacado del mes de julio tenemos la actividad que organiza todos los años la Comisión de Idioma Francés. No me pidan que pronuncie esto en francés. Es la fiesta por el 14 de julio y la van a hacer el día viernes 12 de julio de 18:30 a 21:30 en el auditorio de la sede de Avenida Corrientes de nuestro queridísimo colegio, que recordemos que está en Avenida Corrientes 1834. El arancel es módico. Y para inscribirse tienen que enviar un correo electrónico a, puede ser a info@comisiones@traductores.org.ar,
a cursos@traductores.org.ar o directamente acercarse a la sede, ¿no? del colegio. Bueno, estas son todas las actividades que tenemos para esta semanita y lo que queda del mes de julio, que se vienen las vacaciones de invierno. De junio, Hasta de poquito, junio. ¿eh? Ah, no, de julio. No, de julio. Te quedaste atrás, Karina. Es que Ya es una estamos casi en las resistencia que vacaciones. avance el año. Sí, está pasando muy Ya me muy veo rápido. brindando a fin de año y entro en pánico. Sí, Rápido, sí, chicas, sí, tal sí, ya cual. se vienen las vacaciones y por eso también está bueno todos los consejos que nos da Roberto, lo que podemos leer y demás. Ujú. Entonces, así seguimos con nuestro programa de Entredichos y con quien siempre nos acompaña, que es Abby Fine Reader. Fine Reader 14 combina una conversión de documentos excepcional con la administración de PDF y capacidades de comparación de documentos en una interfaz moderna. Ofrece una solución empresarial completa, optimizada para tareas diarias de archivos PDF y documentos escaneados. Fine Reader 14, una herramienta imprescindible para los traductores. AVI, sponsor oficial de Entredichos. Y seguimos aquí en nuestro programa Entredichos, el programa oficial del Colegio de Traductores Públicos de la Ciudad de Buenos Aires. Elisa, ¿cuáles son nuestras vías de Nuestras comunicación? vías, si se quieren comunicar con nosotros, por supuesto, acá estamos. Por Facebook, Entredichos OK. Por Twitter, @Entredichos OK. O si querés también por Instagram, Entredichos CTPCBA. Buenísimo. Y estamos aquí en FM Concepto 95.5 del dial. Y para quienes no pueden sintonizar este dial, pueden escucharnos. En www.conceptofm.com.ar. Buenísimo. Ujú. Qué lindo, chicas. Estamos No hay excusas, ¿eh? súper comunicadas, ¿no? Y bueno, es hora de presentar a nuestra entrevistada del día de hoy. Un lujo. Un lujo. Estamos muy contentas. Buenos días, Marisol Hernández. ¿Cómo estás, Marisol? Muy bien, muchas gracias. Súper contenta por la invitación. Es un honor, como le decía Elisa, poder compartir algo de mi humilde experiencia en el área de idiomas. Y bueno, súper contenta también de estar participando en la comisión de inglés del colegio. Sí, en realidad invitamos a Marisol justamente porque la estamos disfrutando en la comisión de inglés del Colegio de Traductores cada primer miércoles. De paso Por el chivo. favor, obviamente. ¿No? Cada vez somos más. Claro. Cada primer miércoles del mes viene Marisol a la comisión y estamos estudiando un montón de fonética, pronunciación, entonación. Y como ella es actriz, Ah, qué bien. Bueno, contanos un poquito, Sí. Marisol. Sos intérprete de inglés, profesora dentro En la UMSA, ¿no, en la Marisol? UMSA. Sí, Dentro hoy del por hoy ámbito sí. de la docencia, ¿en qué te especializaste? Bien, dentro del ámbito de la docencia, una vez que terminé mi carrera de interpretariado, gracias a docentes hermosos y generosos que tuve, me fui acercando al área de la fonética y la fonología inglesa, al área de la lengua inglesa, con diferentes profesionales, ¿no? Y desde entonces, luego que terminé mis adscripciones, que son unas pequeñas especializaciones en el área, trabajé en diferentes universidades de Capital Federal y también de la provincia de Buenos Aires y también en terciarios. Y bueno, desde entonces disfruto mucho de la fonética, disfruto mucho de la lengua inglesa, de enseñarlo con toda la pasión que tengo por esto, que es mucha. ¿Siempre quisiste dedicarte al idioma inglés, Marisol? ¿Cómo surgió esto en tu vida, digamos? Bueno, en realidad siempre me gustaron los idiomas. De pequeña tuve mi primer acercamiento al idioma y realmente lo disfruté siempre mucho. No sabía que iba a ser por ahí la fonética dentro del área de especialización lo que me iba a traer más. Pero sí, cuando estaba estudiando el idioma, tuve alguna profesora que me mostró algo muy básico y sencillo de lo que era la fonética y me pareció un mundo diferente. Y sí, siempre estuve muy interesada en el cómo se dicen las cosas, más allá del contenido, ¿no? Que es sumamente importante también, por supuesto, pero en el cómo, en las intenciones, en el subtexto, en lo no dicho. Y creo que eso de alguna manera me llevó a acercarme inconscientemente a esta especialización.
Y después sí, cuando conocí maestros, como dije antes, muy generosos y amorosos, que compartieron también su pasión conmigo, me acerqué más y bueno, después ya no me alejé. Qué bueno, y además sos actriz. Sí. Contanos un poquito eso, porque la verdad que es una beta así Sí. especial, ¿no? Sobre todo para los que están tan en el mundo académico, por ahí dedicarse a una rama más artística. Me costó al principio asumir que había otra beta, Sí. porque sentía que me iba a alejar de lo académico, Claro. o que en el mundo académico no se me iba a mirar con respeto por acercarme, prejuicios, ¿no? Sí. Por acercarme Sí. a algo artístico. Lo trabajé mucho y por suerte lo trabajé porque es hermoso y se puede combinar, como le decía a Eli antes de empezar la entrevista, se pueden combinar los dos mundos. Ujú. Y me acerqué luego de haber terminado el profesorado, incluso con talleres de teatro, como nos podemos acercar cualquiera de nosotros. Y ahí me di cuenta todas las similitudes que había en lo que yo trataba de hacer en mis clases, o lo que inconscientemente hacía en mis clases, con actuar. Claro. Me parecía que había muchas similitudes. Creo que la actividad docente tiene muchísimo de actuación. Sí, sí. Yo me haces acordar un profesor que tuve en el profesorado que decía que todos los docentes tenemos algo de actor, o sea, pararse frente Sí. a un curso y ponerse a hablar implica toda una actitud Claro. que tiene una similitud. Sin duda, un para punto mí, en sin común, duda. sí. Y ahí empecé a hacer un pequeño trabajito muy, muy humilde de lectura, de acercarme más a textos teóricos que tenían que ver con la actuación. Y me di cuenta que eso no iba a ser nada más que para mí. Y entonces me anoté en una escuela de actuación y empecé a transitar todo ese camino. Y seguí leyendo y seguí encontrando puntos en común. Y entonces empecé a armar un humilde también trabajo de investigación en el que empezaba a aplicar algunos ejercicios actorales que iba aprendiendo y que iba leyendo y que me iba nutriendo a las clases de fonética. ¿Qué ejercicio, por ejemplo? A ver, ¿nos puedes contar? Bueno, algunos los hacemos Los en la hacemos comisión. en la comisión de Ah, inglés. Sí. algunos los hacemos en la comisión. En realidad, en este último estadio en el que estoy ahora en el proyecto de investigación, yo diseñé como 3 niveles, digamos. Pero no niveles por ser más complejos, sino porque hay que hacer un tránsito, porque hay que desandar un camino. Seguro. Lo primero son ejercicios de relajación, respiración, articulación, proyección de la voz, uso de la voz. Entonces serían los ejercicios que yo llamo preparatorios para utilizar el aparato fonador en la lengua extranjera. Y eso de vuelta va más allá del idioma que estemos trabajando. Seguramente, claro. Y aplica obviamente a locutores, actores, a docentes, a intérpretes. Ujú. Después aplico o trato de implementar en la medida de lo posible, porque a veces también, ¿no? el calendario académico nos va acotando, ¿no? Pero trato de implementar ejercicios que mejoren la expresividad y la inteligibilidad. Ya hoy por hoy no se habla tanto de acentos, por lo menos en el inglés, ¿no? Al ser el inglés una lengua global, una lengua franca, se entiende que la apropiamos tanto los no nativos como los nativos. Entonces este ideal de buscar un acento ya no está. Ay, por lo qué menos. bueno, estoy salvada. Nos libera esto, ¿no? Sí, nos libera. Nos Liberador. Nos libera Sí. y nos deja tener la identidad que es Claro. propia, pero sí siempre entender que hay que hacerse entender. Claro. Y me parece que hay muchísimos ejercicios que tienen que ver con el trabajo del actor en el escenario que tiene que Sí. ser inteligible. Ujú. Sí. Entonces hay ejercicios que yo tomo de estudios de academias de Estados Unidos y de Inglaterra y los apliqué a las clases. Por ejemplo, se hacen transcripción de los libretos Mm. y después interpretan esos libretos. Y la transcripción, de hecho, los actores en Estados Unidos aprenden el alfabeto fonético internacional, que también se enseña en nuestras clases Sí. de idioma en la universidad, para poder estandarizar de alguna manera, en el caso de ellos, los acentos. Porque después ellos tienen que ser comprendidos por una audiencia global, personas de todo el mundo que van a verlos. Bueno, eso sería un ejercicio típico de este nivel, digamos, ¿no? Que diseñé, de lo que sería el nivel 2. También hacemos mucho teatro leído, que ayuda muchísimo en la expresividad. Y después ya para un nivel 3, que sería algo un poquito más complejo. Y Es avanzado. claro,
y que por eso es un poquito más abstracto, por eso tiene más complejidad, tiene que ver con lo que yo llamo construcción del personaje. En realidad no lo llamo yo, lo llama Stanislavski, construcción del personaje. Pero crear una especie de personaje cuando hablamos la segunda lengua. Claro. Esto no es perder la identidad que tenemos. Uno tiene una identidad propia en la lengua materna. Pero mi idea es que quizás si nos ponemos el saco de la lengua 2, cuando estamos fonando en esa lengua, vamos a poder abandonar por un ratito todos los patrones de entonación, todos los fonemas que gobiernan la lengua materna. Que indefectiblemente uno quiere volver a eso. Claro. Claro. Porque eso lo venimos escuchando desde el vientre materno. Y es inconsciente, ¿no? Es Sale inconsciente, solo, uno no lo piensa. Exacto, entonces la idea es crear un idiolecto en la lengua extranjera. Ay, me encanta. Qué bueno ¿Vieron eso. que Yo me quedé muda, chicos. escuchándola, Marisol, uno... Es como que, no sé si ustedes opinan lo mismo que yo, pero hay como cierta aversión con el tema de la fonética. ¿Vieron? Es como que es muy difícil, Sí, como que sí, nunca lo sí. voy a lograr, como que... No, Ya, y cuando escuchándola a ella, no, es otra Sí, cosa. parece como algo más accesible, digamos, ¿no? Sobre todo esto del alfabeto fonético, con los símbolos y todo eso que nos enseñan en las carreras. Pero además, mientras te escuchaba, también pensaba en esto de... que es muy aplicable, y todas estas técnicas y ejercicios son muy aplicables a nuestro trabajo como traductores cuando hacemos interpretación judicial, por ejemplo, porque ustedes saben que para ser intérprete judicial tenés que ser traductor público, ¿no? O sea que tenés que tener además un conocimiento en derecho y demás. Cuando tenés que interpretar en una audiencia, tenés que ponerte un poco en personaje, ¿no? Sí. Porque, sobre todo para vencer los nervios, la timidez y demás. Y creo que el tener adquiridas estas técnicas de las que habla Marisol también te hacen poder concentrarte en no sé, lo que tengas que interpretar, por ejemplo, en cuanto a terminología, ¿no? Claro. Que no estar... Sí, las escuchaba y pensaba en algo que es básico en la actuación, que se habla todo el tiempo del aquí y ahora. Y creo que cuando interpretamos, yo no soy traductora pública, soy intérprete, tenemos que estar muy presentes en el momento. Pasa lo mismo con la enseñanza. Cualquiera que haya tenido una experiencia en la enseñanza, sea de manera formal o informal, sabe que es un ejercicio de adaptación constante. Sí. Y tiene que ver con la concentración, ¿no? Sí, tenemos que estar ahí muy presentes, viendo qué le pasa al otro para poder reaccionar y poder dar las herramientas que estén a nuestro alcance para que pueda lograr objetivos. O en el caso de una interpretación, tenemos que poder captar todo lo que está pasando alrededor como para poder responder a lo que está ocurriendo. En el teatro pasa lo mismo. En el teatro tenemos que estar presentes para adaptarnos si el compañero se olvida la letra, si nosotros nos ponemos nerviosos. Por eso antes yo mencionaba los ejercicios de relajación, que ya los estamos desandando con la comisión de inglés, que arrancamos. Sí, arrancamos con ejercicios de relajación y ya es como parte de la clase, Claro. ¿no? Porque decimos, bueno, ahora vienen los... No, nos Y al encanta. principio hay un poquito de reticencia, porque uno dice, ¿qué estamos haciendo? Porque es lo nuevo, ¿no? Claro. Nunca lo hicimos, Sí. pero funciona. Vos sabés que yo te escuchaba sobre el aquí y ahora y estas dos tareas de interpretar o la docencia y me puse a pensar, y vos sabés que es así, las veces que he interpretado o cuando doy clase, me voy del mundo. Sí. Exacto. De mi mundo Buenísimo. personal. En cambio, cuando uno está haciendo traducción escrita y de pronto, bueno, te entra un llamado, lo dejás, atendés y después volvés a tu traducción. Pero esto es distinto, es como un viaje que haces por 1 o 2 horas. Claro. Sí. Y los Tal alumnos cual. son como tu público, ¿no? Como en el Sí, teatro tenés el sí. público y cada alumno te plantea un desafío diferente y con las preguntas que te hacen y demás. Y qué bueno también focalizar, me lleva a pensar esto que estamos hablando, en el alumno, ¿no? Que te entienda, y bueno, cuando uno interpreta me imagino que debe ser así también, ¿no? Que si tu objetivo es que tu mensaje llegue de la mejor manera posible, ¿no? Sin duda, es tratar de cumplir el objetivo para el cual fuimos contratadas, ¿no? Exactamente. Claramente es eso, y me parece que cuanto más presente podamos estar en la tarea,
más eficiente vamos a poder ser. ¿Y cómo existen maneras o ejercicios como para manejar un poco esto de el estímulo externo? Estoy pensando, por ejemplo, en una audiencia donde vos te encontrás con un testigo que conociste en ese momento, después tenés al abogado de la parte, el abogado de la otra parte o la fiscalía, el audiencista, que es la persona que está ahí en el juzgado tomando nota, todo. Cada uno te demanda algo diferente y a veces te encontrás con personas que son muy exigentes, otras veces personas hasta irrespetuosas, te diría. Sí. Y el profesional, intérprete, que tiene que ser un poco personaje, actor en ese momento, tiene que manejar todo esto. Qué complejo, ¿no? Es muy, ¿no? Pero muy difícil. ¿hay alguna técnica, algo específico que uno pueda aplicar en ese momento? Mira, ¿Qué hacemos? a ver, Muy buena yo creo- pregunta, sí, Carmen. muy buena, y no es fácil. Yo lo que haría, pensándolo ahora en este momento, es observar. Para mí, la tarea de observación y adaptación es clave. Entonces, como vos decís, poder detectar si hay un ambiente hostil, Sí. si hay una persona que sabemos que no va a colaborar para nuestra tarea, qué posición física es más conveniente para nosotros en el momento de realizar la tarea. Qué importante A mí eso. me ha Sí. pasado eso hace muchísimos años, una práctica de interpretación que no estaba el ambiente adaptado para que podamos interpretar. Entonces no teníamos donde apoyar una carpeta para poder hacer una toma de notas y obviamente en una práctica profesional, pero creo que poder considerar el ambiente, observar, Sí. estar obviamente un tiempo antes y poder tratar de procurar las mejores condiciones. Y a mí me parece que todo parte de la relajación. Sí, muy importante. Entonces, hacer una pequeña rutina de ejercicio de relajación antes de entrar a cabina o antes de una situación, por ejemplo, en la corte, me parece que es clave, porque nosotros vamos a estar más disponibles. Claro. En teatro se habla muchísimo de la disponibilidad del cuerpo. Claro. Entonces, poder prepararnos para estar permeables a lo que sucede y adaptarnos. Por ejemplo, No se me ocurre Marisol, otra cosa. sí, está muy bien, ¿eh? Por ejemplo, pienso en un actor que está por salir a escena en una obra de teatro. ¿Hacen ejercicios de relajación? Claro. Sí, claro. Bueno, que cada sí. uno no se entera de esas Claro. cosas, Claro ¿no? que sí, No. claro que sí. Bueno, habrá algunos que no lo hacen, no lo sé. Pero deberían, sí, digamos. En realidad sí, tiene que ver con eso. Sí, tenés que preparar el cuerpo, porque cuanto más relajado estés, te repito, más disponible estás y Sí. adaptarte a lo que suceda en ese momento. Claro, más flexible. Sí, y mejor va a Exacto. ser tu interpretación, ¿no? Sí, Tal sí, cual. sí, claro que sí. Y algo que una vez me dijo una intérprete que trabaja para las Naciones Unidas es que uno no debe pretender hacer el trabajo perfecto, que es lo que tenemos los traductores, que siempre estamos buscando la palabra perfecta, Sí. el término exacto. No, olvídate. Si querés ser intérprete, olvídate de hacer el trabajo perfecto. Vos tenés que hacer tu trabajo, ser comunicadora, intermediaria en ese momento y listo. Por eso, claro, ahí vuelve el aquí y ahora. Vos no tenés Sí. posibilidad de revisar, como decía acá la compañera, y mirar o poder distraerte con algo y volver. Tenés que hacer lo mejor que puedas. Como en ese salió, momento. salió. Sí, no hay vuelta atrás. Exacto. Qué tema, ¿no? Qué tema. Pero está bueno esto y además, como insisto, nos sirve muchísimo a los traductores públicos. Por eso, en esta tarea que están haciendo en la Comisión de Idioma Español, tenés muchas peritos. Sí. Inglés, ¿Eh? inglés. De En inglés. Ah, ¿qué dije? Español. Ah, No importa, estoy- No importa, Sí, hay hay muchas- muchos peritos, es sí. verdad, sí. Sí, bueno, ahora tengo que empezar a decir peritas, porque sabían que en el diccionario de la Real Academia tenés el femenino de perito. Ah, bueno, Por supuesto que es suena- una novedad, suena feo, Carmen. Mientras no Suena- sean con E. No, perites no. Ah, bueno. Pero existe el femenino de peritos, o sea que nosotros somos peritas. Peritas. No suena Mirá vos, bien che, porque parece pera, me la suena frutita, no sé. No suena. No suena bien. muy serio, pero no, bueno. No, pero bueno. Por eso, en esta actividad hay muchas traductoras públicas que hacen pericias y que están encantadísimas con tus clases, Marisol. Yo no sé qué hiciste con las Sí, peritas. no, aparte es un encanto, Marisol. Ella, no. Uno tiene ganas de que siga la clase y nos quedamos. No se puede, ¿no? Pero la verdad es una Bueno, belleza. eso es algo también que un buen docente tiene Sí. que generar, la empatía.
Ujú, Sí, ¿no? Sí, ese fue, la verdad que cuando Verónica me convocó para hacer esta capacitación profesional para colegas, para mí resultó ser un desafío al principio. Dije, bueno, son colegas y hay que cumplir con sus expectativas, pero también mi primer propósito es generar un ambiente cálido en el que saquemos el mito del que equivocarse es una falencia. A mí me parece que venimos, en la mayoría de nuestros casos, de una carrera universitaria en la que en algunos momentos de la historia esa era como una bajada de línea. Y por suerte ha cambiado la docencia en ese sentido, sí. y hay espacio para el error. Y en Somos mi más humanos, ¿no? Claro, en mi caso lo estoy repitiendo todo el tiempo, que si no practicamos, no cometemos errores, si no cometemos errores, no aprendemos. Claro. Pero generar eso entre colegas, para mí era un desafío, porque dije, bueno, ¿quién va a querer hablar? ¿Quién va a querer ser corregido? Y ser corregido de una manera amorosa, que entienda que es una devolución que se le da para que pueda quizás seguir mejorando o Sí, y perfeccionando. de hecho, Marisol, en las primeras clases, ¿te acordás que algunas traductoras decían, bueno, yo nunca tuve fonética? Claro. No recuerdo haber tenido práctica, es decir, Sí, Bueno, lo dijeron. en la UBA, en el traductorado público, fonética se incorporó con una reforma de plan que hubo hace unos años, pero Sí. cuando yo estudié, allá lejos y hace tiempo, no estaba esa materia. Es verdad, es ¿No verdad. es cierto? Y algunas colegas lo dijeron en la sí, comisión de sí, inglés, sí, que como no con un habían temor tenido. y diciendo, bueno, discúlpenme si pronuncio mal porque Bueno, me pero pasó esto. interesantes que se animaron y Claro. Sí, pero ni hablaron y hablar. hablan y siguen viniendo y mandan preguntas por correo electrónico y la verdad que para mí eso es hermoso. Sí, un ambiente porque, súper cálido. porque quiere decir que en ese ambiente podemos todos aprender, porque de vuelta. Y Claro. la verdad que eso es muy lindo. Qué bueno. Y dentro de poco, bueno, vamos a ir agregando más ejercicios. De alguna manera ya estamos con algunos Y la ejercicios idea es de nivel seguir 2. con esto Todo el año. Todo el año. Sí, sí, y sí. en cualquier momento se pueden incorporar. Pueden traductores incorporarse, Ah, sí. buenísimo. Bueno, me parece que me van a Los tener colegas ahí en matriculados batalla, están invitados. Me vas a enseñar a pronunciar sin la R. Bueno, y ahora vamos Vamos a tener nuestro tema, Sí, Carmen. un temazo musical que nos encanta. ¿Cuál es, Eli? Bueno, es Over the Rainbow. Este es un tema precioso que está interpretado por un hawaiano que no sé si quizás nunca lo escucharon. Este señor ya falleció muy joven porque era muy obeso. Pero es una versión hermosa. Es el tema del Mago de Oz, así que les va a sonar conocido. Over the Rainbow. La mejor manera de informarte todos los días, todo el año, la encontrás en Concepto 95.5. Periodismo en FM. Y seguimos aquí en Entredichos, qué hermoso programa, me encanta todo esto que estamos conversando, que la verdad que es tan útil para los traductores. Y es los parte de nuestra intérpretes. profesión también, ¿no, Carmen? Sí. Porque sí, a veces así. no sé, como que nos limitamos a lo escrito y bueno, hay todo un área de la oralidad. La realidad también es parte. Obvio, y es muy útil y es muy necesario estar preparados para enfrentar ciertas situaciones. Y tan preparados como estamos nosotros aquí en Entredichos en FM Concepto 95.5. Recordanos nuestras vías de comunicación, Les Eli. recuerdo, por Facebook podés comunicarte a Entredichos OK, por Twitter a @Entredichos OK y por Instagram podés hacerlo por Entredichos CTPCBA. Y recuerden que tenemos un canal de YouTube donde subimos todos los programas editados porque los tenemos que hacer un poquito más cortos, pero bueno, si te perdiste el programa podés después escucharlo en el canal de YouTube. Y quien siempre nos acompaña también es Transeconomy. Transeconomy, que tiene las herramientas indispensables para los traductores con SDL Trados Studio y con GESPoint para la gestión de proyectos. Transeconomy, el aliado del traductor. Trados Studio para su traducción, GESPoint para su gestión.
Y Marisol nos estaba contando de toda su experiencia como docente, como formadora de otros profesionales y claramente su profesión de intérprete también es como que le ha traído muchos desafíos, ¿no? Pero lo que queremos saber, Marisol, que nos cuentes un poquito cómo llegaste a esto de la interpretación y en el mundo laboral, ¿en qué ambiente de la interpretación o en qué rama de la interpretación te desempeñaste? O te desempeñás, digo, ¿no? Claro. Durante unos cuantos años, 7 años, me desarrollé hasta este año incluso en el área de discapacidad, en un área particular que es el de la espina bífida y la hidrocefalia. Ese trabajo llegó a mí, como les comentaba antes de empezar el programa, de manera muy casual, porque tenía que llegar, yo creo que pasan esas cosas en la vida. Y la realidad es que lo he disfrutado mucho porque es lo que yo le cuento muchas veces a mis alumnos. El trabajo del intérprete puede tomar diferentes formas. Y tenemos, o por lo menos lo que yo pienso humildemente, es que quizás es interesante salir de la rigidez de pensar de que yo estudio X carrera y va a tener una forma en particular. Depende de nosotros la forma que le podemos ir dando o el camino donde nos vaya llevando. En mi caso fui convocada porque la asociación de alguna manera pertenece a una asociación mayor en Europa y ellos necesitaban la traducción de documentos al español y al inglés. De todo lo que ocurría en América Latina, nosotros desde Argentina tenemos que informar a Europa de lo sucedido y viceversa. Empezó como un trabajo puro y duro de traducción para prepararnos para un congreso internacional que iba a suceder en el 2014, en el cual participé básicamente interpretando a las personas con discapacidad, que como les comentaba anteriormente es una actividad realmente desafiante, porque por ciertas limitaciones físicas y cognitivas, en algunos casos pueden terminar ideas y en algunos otros casos no, pero al tener un componente ahí emotivo que nos vinculaba de una manera muy especial, hemos podido lograr la tarea. Pero después, a medida que pasaron los años, después del 2014 hasta este año que trabajé en este lugar, la tarea fue tomando otras formas. Por ejemplo, lo que yo auspicié básicamente fue como oficial de enlace. Que quizás ¿Qué sería eso, Marisol? Bueno, el oficial de enlace por ahí no es tan conocido en Argentina. La realidad es que en Europa es una tarea muy típica y tiene que ver con la comunicación. En este caso es la comunicación bilingüe, en todas las formas que pueda tener. El enlace entre las asociaciones y facilitas la comunicación entre las asociaciones en todos los planos, también en los planos culturales, ¿no? En entender que diferentes culturas trabajan de maneras diferentes y que eso también hay que respetarlo y hay que saber y conocerlo. Claro. Exacto. Así que bueno, durante todo este periodo, del 2014, digamos, al 2019, mi función principal fue esa. Trabajé en proyectos que abarcaban a diferentes países de América Latina, así que tuve la oportunidad de viajar a diferentes países y a partir de ahí informar a Europa de lo que estaba ocurriendo y ahí de vuelta entra el idioma en juego. Pero a mí me resultó muy interesante porque en mi caso me vinculó mucho a la tarea un factor emotivo fuerte. En mi caso, cuando trabajé con discapacidad, no es lo mismo que trabajar quizás en otras áreas. Me sentí muy vinculada por historias familiares y me sentí muy convocada por lo que le pasa al otro. Entonces uno ahí el trabajo le pone algo más. Claro. Algo más. Y bueno, la verdad que fue muy rico. También en el proceso la asociación tiene, bueno, en ese momento tenía una revista que salía en español, entonces necesitaba una correctora y ahí entonces se trabajo de corrección del español, de los artículos que estaban escritos. Por eso es lo que yo siempre trato de contarle a mis alumnos, que más allá de que uno estudie una carrera en particular, las tareas pueden tomar diversas formas. Claro, claro, y es importante estar puertas. Claro, y estar abiertos a esas oportunidades que se te van presentando. En tu caso fue por un tema personal, ¿no? Pero digo,
no sabes dónde puede estar la puerta de tu próximo trabajo. Entonces, mantenerte abierto y estante es muy, muy importante, ¿no? Te comentaba, Elisa, antes de comenzar el programa, a mí me parece que no habría otro profesional que no fuera un profesional del idioma el que podría trabajar como enlace, como oficial de enlace. Me parece que reunimos todas las características que se necesitan. Conocemos de culturas, sabemos adaptarnos a diferentes audiencias, manejamos el par de idiomas que es fuera, tenemos versatilidad de alguna manera. Trabajamos en medios escritos, en medios orales, entonces eso también es importante tenerlo como activo. Saber que podemos auspiciar como oficiales de enlace, que tenemos todas las capacidades y repito, yo no podría pensar en otro profesional más preparado. Y es un nicho de trabajo que yo creo que va creciendo en los próximos años, espero, en nuestro país. Sí, y además tener la empatía suficiente como para ponerse en el lugar del otro que necesita comunicarse. Bueno, y en tu caso me imagino lo que habrá sido, ¿no? Con trabajar con personas con capacidades especiales que tenés que ayudar a superar determinadas situaciones. Sí, darles determinada seguridad también para que ellos se expresen, ¿no? Sí, tenerles paciencia, por sobre todo, porque cada uno puede decir el mensaje como puede y en el tiempo que puede. Entonces uno se va adaptando, nuevamente, la adaptación a eso que ocurre, y trata de completar ideas que quizás quedaban inconclusas en muchos casos. Claro. Pero bueno, al conocer del área, porque al principio fue un desafío, a mí cuando me convocaron y me dijeron cuál era el área de especialidad, fueron años de estudio, años, porque no conocía absolutamente nada de malformaciones congénitas, de esa en particular, no sabía absolutamente nada. Y bueno, ahí también son todas las herramientas que nos dieron en la universidad nuestros profesores para poder trabajar en un área, para saber recabar todo el vocabulario que se necesite, etcétera. Eso es algo que siempre hablamos acá en el programa, ¿no? Que hasta que nosotros encontramos en qué nos queremos realizar, ahí es un trabajo de investigación muy grande el que hacemos. Y nunca dejamos de investigar en realidad, porque siempre para hacer una traducción tenés que investigar. Y es lo fantástico que le encuentro a esta profesión, que no nos encasilla en una temática determinada, sino que yo creo que tenemos la posibilidad y la gran suerte de poder embebernos de muchísimos temas, ramas. Y que a veces hasta te resultan fascinantes, ¿viste? Porque quizás no lo conocías o lo descubriste. Además, que creo que nos aportan una cultura general impresionante. Maravillosa. Marisol, y también tuviste una experiencia con el doblaje, ¿no? Sí, bueno, esto está más conectado a lo que hablábamos antes. Tuve unas experiencias poquitas, pero bueno, quizás en el futuro sean algunas más, de doblaje, porque, como les decía, a mí me gusta tratar de vincular en la medida de lo posible las tareas que hago. Y entonces la fonética me ha dado herramientas, muchísimas, también para desarrollarme en ámbitos que tengan que ver como el doblaje, como el radioteatro. Porque fue doblaje al inglés. Fue doblaje al inglés. Contanos. Sí. Surgió a partir de una compañera de una escuela de actuación que ella trabaja como actriz de doblaje, pero al portugués, y necesitaban una voz al inglés. Y bueno, me convocó, y la verdad que es una tarea bastante parecida a la que hacemos en una cabina de interpretación, porque entra el audio, nosotros tenemos que hablar al mismo momento que el actor o la actriz en la escena que estemos doblando, tiene que haber sincronía con los labios, tiene que haber la misma expresividad de que se está actuando, es bastante parecido. Te dan el guión en el momento en general, porque es confidencial. Entonces no tenés acceso al material de manera previa. Entonces, bueno, también. O sea que hay que tener una versatilidad ahí. Sí, para ir adaptando. ¿Y lo podés leer, hacerlo o no? Bueno, las experiencias que yo tuve, que repito que no fueron muchas, pero sí, la verdad que me dieron unos minutos, tampoco mucho más, tanto, porque claro. Siempre el tiempo es escaso y está el operador que tiene que hacer 1.000.000 de cosas, bueno, y cada una de las partes involucradas. Sí, es muy lindo porque, repito, es encontrar espacios en los que, en mi caso, trato de mezclar lo que me gusta hacer, y lo disfruto muchísimo, la verdad que es muy linda.
Qué lindo, qué Qué lindo. lindo. Qué bueno todo esto que nos estás Me quedaría contando, horas. Marisol. Sí, la verdad que sí. Escuchándola. La verdad Hermosa, que Marisol. Sí, es lindo también el radioteatro. Yo mencionaba el radioteatro. Es también otro espacio muy interesante. El radioteatro. El radioteatro, sí. No sé, me hace pensar Sí, a años pero atrás. está volviendo, está volviendo. Sí. Queremos muchos que vuelva. Sí, Sí. Ahora estoy haciendo unos cursos. Además, la tendencia también es a incorporar todo lo que sea auditivo y no tanto visual, Sí, porque sí. Es una ya tendencia. se comprobó que de tanto que la gente está pegada a la pantalla, Sí. ocurren accidentes, hay muchos efectos negativos con esto de estar pegado a una pantalla de celular. Es que estamos Entonces, con tanto tiempo. las frente a la empresas pantalla. hay países donde directamente ya están sacando normativa que limita el tiempo de pantalla que puedes tener y los dispositivos tienen que tener aplicaciones que limiten ese uso. Qué bueno, Entonces Carmen. las empresas que están pensando, bueno, no podemos vender por la pantalla, vendamos por el audio, ¿no? Entonces están pensando en desarrollar aplicaciones. Bueno, o sea, vuelve el radioteatro, chicas. Sí. Me hiciste acordar a este tema de los podcasts. Vieron que ahora está tan de moda. Y otro día leí un artículo que es muy útil cuando uno, por ejemplo, hace gimnasia o sale a correr o a caminar. Bueno, Cari, acá quizás, no sé si escuchás mientras corres, Cari. Muchas veces sí, otras no. Sí. O mientras estás viajando, por ejemplo, mucha gente consume este tipo de información así auditiva mientras está viajando, por ejemplo. Claro. ¿No? Qué bueno. Claro, bueno, y o sea que también, o sea, podés escuchar mientras manejás, mientras, corres, haces gimnasia. No siempre tenés que leer, pero bueno, está bueno tomarse unas horitas para leer un buen libro, ¿no? De esos que siempre nos aconseja Roberto, o un audiolibro también, ¿no? Bueno, sí. Sí, están de moda ahora también, los Sí. audiolibros. Y vamos a ver qué tiene Roberto para contarnos hoy en nuestro segmento de Entre Libros. Entre Libros, el espacio de la biblioteca del colegio. Estamos en comunicación con la persona que tiene a su cargo la Biblioteca Bartolomé Mitre del Colegio de Traductores Públicos de la Ciudad de Buenos Aires, el licenciado Roberto Servidio. Muy buenos días, Roberto. Buen día, Carmen, Elisa, Karina. Buenos días. A la profesora Marisol Hernández. Bueno, aquí estamos y siempre en la biblioteca tratando de acompañar el debate, la discusión, la presentación de los temas del día en base a la bibliografía que nosotros podemos ofrecer a los usuarios de la biblioteca. Y en este caso quería comenzar por mencionar un libro editado por el Colegio de Traductores Públicos de la Ciudad de Buenos Aires en el año 2016, una publicación más del fondo editorial de la traductora pública Sonia Sobek, que es profesora también de fonética en la universidad, y este libro se titula Exploring, que es un título, es un libro que tiene temas de inglés, fonética, temas de dicción, de pronunciación, y es como un libro de textos, ¿no?, que ayuda a la enseñanza de lenguas extranjeras. Como comenté, es una publicación del fondo editorial e incluye un DVD con esos ejercicios de fonética y de pronunciación que acompañan el texto, ¿no? Así que bueno, este libro está disponible para la consulta y también está disponible para su venta en la librería del Colegio de Traductores. ¿Puedo hacer un comentario más sobre Sí, claro. Sí, por favor. Bueno, tenemos también, como siempre, damos sugerencias para que después los oyentes puedan descargar de la página web del colegio, del catálogo de la biblioteca, algunos artículos, y encontré un artículo interesante publicado en la revista del colegio en el año 2016, la revista 131 del mes de septiembre, que es una entrevista a Chris Coombe, que es un profesor en inglés, un profesor de fonética, y el que le hizo la comisión de idioma inglés del colegio, ¿no? Y el título de esta entrevista es «Deberíamos poner más énfasis en la fluidez y el vocabulario del inglés».
¿no? Bueno, él es docente, como dije antes, de inglés, y habla aquí sobre el inglés británico, la enseñanza de la lingüística, las fuentes de información para esta enseñanza, los recursos lingüísticos que hay, el tema también de la enseñanza del inglés como lengua extranjera aquí en la universidad, ¿no? Y es muy interesante, si tengo un minuto más, le cuento un comentario que hace. Ella dice que cuando lleva alumnos al Reino Unido para perfeccionar su inglés, comenta que muchas veces al bajar al aeropuerto y tienen que empezar a hablar en inglés, pasan dos cosas. Primero, que no entienden, o no entienden todo, y esto dice que puede impedir parcialmente la comunicación, ¿no? Y comenta la pronunciación del famoso diptongo go, que dice que a veces los hace sonar como una mujer del sureste de Inglaterra, la pronunciación de estos alumnos, ¿no? Como una mujer de 85 años tomando el té, el comentario que hacen, ¿no? Y eso a veces le significa que los pares británicos, que son monolingües, se den vuelta y se rían. Y dice que lo que logra en este caso el chico, el alumno, el estudiante, es cohibirse y hablar mucho menos porque está sonando como una persona que no es de su edad, y en muchos casos comenta él como mujeres mayores, ¿no? Pero bueno, lo que dice él, dice que en estos casos lo que sucede con este perfeccionamiento es que el estudiante comienza a priorizar la pronunciación porque se da cuenta que no lo entiende, a expensas del mensaje. Y él comenta cuando debería ser lo opuesto, hablar de la forma más natural posible para darle prioridad al mensaje en sí, ¿no? Así que bueno, este artículo muy interesante para los profesores, para los traductores y los que les interesa este tema, está disponible y nosotros también lo vamos a volcar en unos minutos a las redes sociales para que los oyentes los puedan descargárselo directamente y leerlo en su casa. Buenísimo, excelente, Roberto. Recordanos el correo electrónico de la biblioteca. Bueno, nos pueden escribir a bibliotecatraductores.org.ar y nosotros estamos de lunes a viernes de 9 a 18 horas para la consulta de todos los matriculados. Perfecto. Gracias, Roberto. Muchas gracias, Roberto. No, hasta la próxima. Y acompañaba a Roberto, quien Librería Hutter. Valhutter, un nuevo concepto en librerías. Narrativa, libros universitarios, infantiles, filosofía, guías de turismo y muchos más forman parte de su cuidado catálogo. Sellos editoriales de España, México, Argentina y Chile. Avenida Santa Fe 1685, Recoleta. www.valhutter.com.ar. Valhutter, la librería. Búscalos en Facebook, Valhutter Libros. Qué interesante esto que marcaba Roberto recién, que leyó en ese artículo que tienen disponible en la revista del Colegio de Traductores Públicos, con esto de que cuando uno pronuncia mal y alguien se ríe, quizás lo tomes como una burla que te cohíbe. Claro, sí. Qué tema ese, ¿no, Marisol? Sí, la realidad es que lo que planteaba el colega es bastante real, pero creo que pertenece a un momento de la enseñanza de la fonética en la Argentina donde se ponía el acento y lo remarco como algo positivo porque perteneció quizás a otro momento histórico, ¿no? En la apropiación de un acento. No sé si pasa eso con todas las lenguas. Sí. Pero quizás ahora con el inglés como lengua global, era lo que yo decía anteriormente, hay que considerar que la cantidad de hablantes no nativos supera la cantidad de hablantes nativos. Por eso es una lengua franca. Entonces hay que tener en cuenta que lo que buscamos, o por lo menos desde mi cátedra, lo que yo siempre busco, el primer objetivo es ser inteligibles. Y a partir de ahí yo creo que no hay espacio para burlas. Los nativos ahí básicamente se adaptan al hablante y la comunicación fluye. Claro. Vos sabés que, bueno, con esta pregunta que me hacías y mientras hablaste antes, lo que estabas diciendo, en Brasil, en la Globo, en la red Globo, se les exige a los conductores y locutores y demás lo que se llamó en la jerga globés, ¿no? Que es una forma muy neutra de pronunciar el portugués. Y esto, bueno, fue criticado y es criticado porque en Brasil
las pronunciaciones van cambiando mucho de acuerdo a la región, al estado. La gente del nordeste pronuncia de una manera, la gente del sur de otra. Entonces, bueno, en su momento se criticó mucho este globés que trataba de imponer la Globo. Lo que pasa es que, bueno, por la red la señal internacional y demás, tiene que ser un portugués muy, muy neutro que no suena a nada. Claro. Bueno, acá llegó con el español neutro, ¿no? Claro. Que también se busca y es ampliamente criticado por Sí, muchos. porque es muy difícil lograr que, a ver, términos, no sé, yo estoy pensando en términos que sean, no sé, que se entiendan de diferentes países. A veces no es tan fácil. No, y en lo que se trata, por ejemplo, en el español, que yo hice algo de capacitación, tomé clases de español neutro para esto de doblaje, ¿no? Es estandarizar la pronunciación de alguna manera. Entonces sacar marcas muy propias de ciertos acentos, como en el español del porteño, el sh, ¿no? El yo, el lluvia. Bueno, todo eso se trata de suavizar como para que no quede una marca tan local. Sin embargo, hay muchos detractores, ¿no? De esta estandarización. Claro. A mí me cuesta saber qué opinión tengo, ¿no? Por un lado entiendo que se necesita estandarizar para poder llegar a un público más Que global. yo creo que depende de para qué se usa, ¿no? Claro. Va a depender del uso. Sí. Y hay otro tema que también, a ver, Marisol, ¿vos qué opinás? Depende, por ejemplo, no sé, pienso en nosotros viajando, o sea, a Nueva Zelanda, por ejemplo. Yo sé que en Nueva Zelanda hay palabras que nosotros las aprendimos, o se me viene a la mente, por ejemplo, la palabra leg en inglés, ¿no? Pierna. Ellos, yo sé que la pronuncian, no dicen leg, dicen lig. Claro. Entonces, a ver, es decir, ¿cómo uno sabe? Si tenés que investigar un poquito de cómo es la pronunciación de cada lugar y saber que si vas a viajar a tal lugar, quizás, no sé, bueno, te vas a encontrar con esas cuestiones. Sí, sin duda, eso es un trabajo previo al viaje, ¿no? Si pensamos en viaje o si pensamos en la labor profesional, bueno, será parte de la investigación que tenemos que hacer para conocer al orador y de dónde viene para poder comprender. Yo estoy pensando en algo que siempre trato de hacer y después trato de transmitir, que es una práctica diaria de 10 minutos de escucha. Ah, qué importante eso. Es una práctica diaria. Sí. Yo creo que hay que poder generar el hábito de todos los días escuchar 10 minutos. Sí. Solo por el hecho de escuchar, sin prestar atención al contenido, quizás, vocabulario si se quiere, pero para agudizar el oído. Exactamente. Esta práctica, 10 minutos diarios, para mí hace que uno tenga más bagaje, que haya tenido más contacto, y obviamente si nos interesa un acento en particular, porque vamos a viajar o porque tenemos que interpretar a una persona. Claro, prestar especial atención a ese tipo sonidos. Qué buen consejo, Marisol. La verdad que podríamos pasar 2 horas más sacando como... Sí, pero bueno, prometenos un taller. Prometenos un taller o algo que podamos hacer en el Colegio de Traductores Públicos, además de esta hermosa labor que están haciendo en la Comisión de Inglés. Ojalá que podamos hacerlo, porque nos va a servir a todos. Bueno, muchísimas gracias, Marisol. Gracias a ustedes por la convocatoria. La verdad que estuvo buenísimo. Un placer escucharte. Igualmente. Gracias. Y agradecemos también a nuestro operador de hoy, que es Beto. Grande Beto, por acompañarnos. A nuestra productora Leticia Martínez, que estaba un poquito engripada, le mandamos un fuerte abrazo. Que se mejore pronto. Y bueno, esto ha sido Entredichos, el programa oficial del Colegio de Traductores Públicos de la Ciudad de Buenos Aires. Gracias y nos escuchamos el próximo sábado. Chao. Chau. Auspician este programa Veiga, González y Asociados, consultores y auditores. Llámenos al 4373-1213 o al 4373-5154. La solución para sus problemas contables e impositivos. Agradecemos el apoyo del Instituto Casa de Jesús, donde educar es formar intelectual, afectiva y espiritualmente desde una perspectiva de síntesis entre fe y cultura. Instituto Casa de Jesús. www.casadejesús.edu.ar. Esto fue Entredichos, el programa del Colegio de Traductores Públicos de la Ciudad de Buenos Aires.